Muy buenas tardes, jóvenes. Nuevamente estamos el día de hoy aquí para que hablemos de un nuevo tema de Física 2. Hoy empezamos el tema de torca, o también llamado torque. Por ahí algunos físicos le pueden llamar momentos de torsión o par de torsión, pero en nuestro material lo tenemos como torca. Diremos que la torca es el vector que se produce cuando aplicamos una fuerza usando una palanca. Y vamos a decir, por ejemplo, en este dibujito que tenemos aquí con una llave, le vamos a dar vuelta a este tornillo. Así que se produce un eje de rotación en el tornillo. Y si aplicamos la fuerza en un extremo, en el otro extremo de la llave, entonces tenemos una diferencia en la aplicación de la fuerza que no es directamente sobre el eje de rotación, sino que es con una distancia. Esta distancia que llamamos L es el brazo de palanca, y por consiguiente este brazo de palanca nos sugiere una rotación en este sentido, dado que la fuerza apunta en este sentido. Cuando el ángulo entre la fuerza y el brazo de palanca es de 90 grados, o sea, un ángulo recto, entonces la torca, que la vamos a representar con la letra tau, una letra griega, va a ser igual al producto entre la fuerza y el brazo de palanca. La fuerza estará dada en unidades de fuerza en el SI, que sería el newton, y la longitud en unidades de longitud, que sería el brazo de palanca, en unidades de longitud, que sería metros para el SI. Por consiguiente, la torca va a tener unidades de newton por metro. Siempre lo vamos a dejar en newton por metro. Posteriormente encontraremos que newton por metro es igual a un joule, pero el joule es la unidad de energía, no de torca. Por consiguiente, en torca nunca debe convertir newton por metro a joule, sino que dejarlo siempre como newton por metro. Ahora bien, ¿qué pasaría si esta fuerza que nosotros estamos aplicando no es perpendicular, o sea, no forma un ángulo de 90 grados con el brazo de palanca? Bueno, si ese es el caso, entonces debemos utilizar la componente de esa fuerza que sí forme un ángulo perpendicular. Por ejemplo, si la fuerza que nosotros estamos aplicando, vamos a utilizar la F de esta manera. Si la fuerza que estamos utilizando llevase un ángulo diferente, entonces ahora esta, digamos que es la fuerza que estamos utilizando, esta es la fuerza F, entonces esta va a formar un ángulo, el cual vamos a llamar ángulo phi, con el brazo de palanca. Por consiguiente, lo que vamos a utilizar es la componente de esa fuerza que sea perpendicular al brazo de palanca. Esta componente es la que nos interesaría, que sería la componente en X de la fuerza. Esa componente en X sería igual, entonces, cerrando aquí el triangulito, sería igual al F, o sea, la fuerza normal, multiplicada por el seno del ángulo phi. ¿Ok? ¿Qué implicaría? Significa que entonces la fórmula tradicional para encontrar el torca o la torca se modificaría. Entonces ahora la torca sería igual a la fuerza por brazo de palanca por el seno del ángulo phi. Esa sería la corrección que habría que hacer en caso de que la fuerza no se aplique con un ángulo de 90 grados. Ahora bien, ¿por qué utilizamos en este caso la crucita en vez de utilizar un puntito para multiplicación? Porque cuando hablamos de la forma vectorial, puede haber un producto punto, que es el producto que normalmente hemos estado utilizando, pero el producto cruz es un producto que hace que el vector resultante no quede en el plano donde están los dos vectores que se multiplican, sino que sale perpendicularmente a ese plano. Por ejemplo, nosotros tenemos el vector L, el vector brazo de palanca, y el vector fuerza en el mismo plano que es la pizarra, pero entonces el producto cruzaría que el vector torca
saliera hacia afuera de la pizarra, como está este marcador, o entrara hacia adentro de la pizarra, o sea, perpendicular con ángulo de 90 al plano. ¿Cómo sabemos si entra o sale? Para eso utilizamos la regla de la mano derecha. Entonces, como es F por L, vamos a colocar la mano en el derecha en el eje de rotación, apuntando en la dirección para donde va L, la mano derecha. Y enrollamos hacia donde apunta la fuerza. O sea, la fuerza apunta hacia allá, entonces enrollamos hacia allá. Eso no me dice exactamente con el dedo pulgar la dirección hacia donde iría la torca. Al enrollar para acá, la torca va para allá. ¿Qué pasaría entonces si la fuerza no apuntara para allá, sino que la fuerza apuntara para acá? Entonces significa que ahora los dedos tienen que enrollar. Volteo la mano, miren, enrollan para donde va la fuerza. Y ahora el pulgar apunta hacia adentro, así que el torque iría hacia adentro de la pizarra. Eso es lo que implicaría entonces el producto cruz. Recuerden, solo la multiplicación de las cantidades me daría la magnitud del torque. Sin embargo, la dirección y el sentido la da la regla de la mano derecha. O sea, el torque estaría para afuera o para adentro de la pizarra. En su caso sería para afuera o para adentro del papel. Bueno, continuamos ahora con los ejemplos. Ahora realizaremos el video del primer ejemplo. Veamos. Nuestro ejercicio dice, un mecánico aplica una fuerza de 500 newton sobre el extremo de una llave de tuercas para apretar un tornillo de cabeza hexagonal. La distancia entre el centro del tornillo, aquí tenemos el diagrama, entre el centro del tornillo y el extremo donde se aplica la fuerza, que sería en este lado, es de 35 centímetros. Aquí nos dan unas cotas donde lo menciona. Calcula la magnitud, dirección y sentido de la torca. Bueno, la fuerza me dice que va en este sentido, o sea, está girando, aquí está la dirección de giro. Entonces eso me va a permitir saber exactamente para dónde va a salir la torca con la regla de la mano derecha. Si sacamos nuestros datos para este ejercicio, tenemos entonces, recuerden, datos, tenemos una fuerza de 500 newton. Tenemos un brazo de palanca de 35 centímetros y andamos buscando la torca. Como no nos mencionan ningún ángulo, entonces podemos asumir que la fuerza es perpendicular. La figura nos dice aproximadamente que la fuerza está siendo aplicada perpendicularmente. Si nos dijera que no es así, entonces nos tiene que proporcionar un ángulo en el ejercicio. En todos los ejercicios entonces donde se omita el ángulo o que en el dibujo no aparezca el ángulo, entonces asumimos de que la fuerza es perpendicular. Y si la fuerza es perpendicular, entonces solo vamos a multiplicar la fuerza por el brazo de palanca. Sin embargo, hay que ver que la longitud no está en unidades del SI, está en centímetros. Hay que hacer una conversión previa. Recordando que convertimos los centímetros multiplicando por el factor de conversión. En 100 centímetros hay 1 metro. 35, cancelamos los centímetros, ¿verdad? 35 por 1 entre 100 nos quedaría 0.35 metros. Ya tenemos entonces el brazo de palanca en unidades del SI, que son los metros. Ahora podemos aplicar la torca. La torca entonces sería, ya sin las flechitas porque solo vamos a encontrar la magnitud, sería multiplicar la fuerza por el brazo de palanca. Y esto sería entonces la fuerza de 500 newton por la longitud ya convertida en metros, 0.35 metros. Y eso lo resolvemos con nuestra calculadora científica. Permítanme, vamos a buscar aquí la calculadora científica. Y multiplicamos 500 por 0.35 para obtener 175. Significa que nuestra torca es de 175 newton metro. Ahora encontramos,
tenemos que encontrar el sentido de esta torca y la dirección. Dado que esto está en un plano, ¿para dónde sería entonces si aplicamos la regla de la mano derecha? Fíjese, si lo hago de esta forma, mire, cierro los dedos en contra de la dirección de la fuerza, entonces la estaría aplicando mal. Los dedos tienen que cerrarse en dirección de la fuerza. Entonces vamos a voltearla y si la colocamos así, vemos que aquí sí, miren, en dirección de la fuerza. Significa que la torca va hacia adentro de la pizarra, ¿sí? Entonces esa sería nuestra dirección y sentido. Entonces sería dirección y sentido hacia dentro de la pizarra. Con eso entonces estaríamos dando hacia dónde exactamente, si siguiéramos más o menos la línea, entonces iría en la misma dirección para donde penetra el tornillo. Bien, en nuestro segundo ejemplo tenemos una guillotina. La guillotina tiene un brazo con el que apretamos, para una palanca con la que apretamos y podemos cortar algunas hojas en lo que se llama la oficina. Nuestro segundo ejemplo pues trata específicamente de eso. Se aplica una fuerza de 200 newton al brazo de una guillotina con un ángulo de 60 grados, tal como se muestra en la figura. La longitud del brazo es de 0.42 metros. Calcule la torca. Entonces tenemos una fuerza aplicada hacia abajo para poder bajar el brazo y cortar el papel que se encuentra en la guillotina. El ángulo entre el brazo de palanca y la fuerza es de 60 grados. Entonces, si nos damos cuenta, podemos pensar, ¿qué ángulo utilizar? Este ángulo de 60 grados entre la fuerza y esta parte de aquí, o este ángulo entre esta fuerza y este lado de acá. Pues resulta ser que este ángulo es la diferencia de 180 menos 60. O sea, si yo resto 180 grados menos 60 grados, voy a obtener 120 grados. O sea que este ángulo de aquí es 120 grados. Sin embargo, si ustedes verifican la fórmula, para cuando aparece ya un ángulo diferente de 90 grados, la torca va a ser igual a la fuerza por el brazo de palanca por el seno de ese ángulo que llamamos phi. Pero nos dicen que es el ángulo entre la fuerza y el brazo de palanca, pero no nos dicen si es este o es este. Pues les cuento que dado que es seno de phi, es seno, no coseno. Con seno no importa cuál de los dos sea, vamos a obtener exactamente el mismo resultado. O sea que si aplico el seno de 60 grados, es exactamente lo mismo que si aplicara el seno de 120 grados. Nos daría exactamente el mismo resultado. Así que nos quedaremos con el ángulo de 60 sin preocuparnos por si saldrá bien o saldrá mal, porque sí realmente va a dar el mismo resultado si aplicamos 60 o 120 grados. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta solamente es que tomar uno de los dos ángulos, que sería al final igual, pero que sea entre la fuerza y el brazo de palanca. Eso es lo que nos tiene que preocupar, que el ángulo esté entre la fuerza y el brazo de palanca. Bueno, nos olvidamos de esto y sacamos cuáles son nuestros datos. ¿Qué tenemos como datos? Pues tenemos la fuerza, que sabemos que por aquí andaba de 200 newton. En nuestro ejercicio nos dice 200 newton de fuerza. Tenemos la longitud o el brazo de palanca, que nos dice que es de 0.42 metros. Miren, ya está en metros y el brazo de palanca ya está en newton la fuerza. No tenemos que hacer ninguna conversión. El ángulo en este caso, si nos lo dan, es de 60 grados. Y lo que vamos a encontrar entonces es la magnitud de la torca. ¿Con qué? Precisamente con esta ecuación. Ahora bien, sustituimos entonces, torca sería igual a la fuerza de 500 newton por el brazo de palanca, que es de 0.42, por el seno del ángulo que nos dan de 60 grados. Hacemos ese cálculo, vamos a usar para eso la calculadora científica. 500 por 0.42
por el seno de 60 y obtenemos 181.87. Ya redondeado, 181.87 ¿qué? Newton metro. Unidad de Newton por unidad de metro, que serían las unidades para nuestra torca o torque. Con eso terminamos nuestra serie de ejercicios, solo diciendo que si en algún momento nos pidieran, en vez de torca, nos pidieran la fuerza o nos pidieran el brazo de palanca, debe de despejar para cualquiera de las dos. Por ejemplo, si nos piden, en el caso de que nos pidan fuerza, la formulita nos quedaría torca entre brazo de palanca por el seno del ángulo phi. Esto sería en caso de que nos pidan fuerza. Y en caso de que nos pidieran el brazo de palanca, pues algo parecido, quedaría torca entre la fuerza por el seno del ángulo phi. Así que usaríamos estas ecuaciones para encontrar en todo caso la fuerza o en todo caso el brazo de palanca si nos dieran como datos la torca. Con eso terminamos entonces nuestra serie de ejemplitos para este tema. Nos vemos la próxima semana.